Gloria a Dios, gloria a Cristo. Dios te bendiga, hermano, amigo, que estás ahí en tu casita, bendiciones. Mira qué lindo Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana su misericordia con los moradores del planeta Tierra. Nuevas son cada mañana su misericordia. En esta hora vamos a decirle: buen Dios y Padre que estés en los cielos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el poder. Grande es tu nombre, Dios, porque nos permite venir a anunciar, como tú dijiste, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos este evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Buen Dios y Padre, ahora, oh Dios mío, salva las almas, aquellas almas que están confundidas, aquellas que están abatidas, aquellas que están afligidas, aquellas que el enemigo les ha dicho, oh Dios mío, que Jesucristo es una mentira, aquellas que el enemigo les ha dicho, que el diablo les ha dicho que Jesús es una mentira. Oh Dios eterno, en esta hora trae una palabra de poder, trae una palabra que los convenza, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres misericordioso, que no nos has pagado conforme a nuestros caminos, sino que nuevas son cada mañana tus misericordias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Cristo Jesús de poder, te pido que seas tú hablando a través de mis labios, hablando a través de mi boca. Yo nada sé, yo nada conozco, Dios mío. Lo único que sé que tú eres bueno, oh Dios eterno, que tú perdonas al hombre, que tú sacas al hombre de la inmundicia, que tú saques al hombre del error, del pecado. Oh Dios eterno, en esta hora voy a abrir mi boca sabiendo y reconociendo que soy un siervo inútil, que nada puedo, que nada sé, oh Dios mío. Ahora solo dispongo, oh Dios mío, mi corazón, mi vida, para que seas tú llenando el Espíritu Santo a través de tu poderoso y poderoso Jesús, poderoso Espíritu. En esta hora, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. San Juan 3:16, un versículo muy conocido. En este versículo nos habla acerca del plan de Dios, nos habla acerca del amor de Dios. San Juan 3:16, hermano, no solo es un versículo más, no es solo un versículo conocido, es palabra de Dios, es el amor de Dios que nos muestra el plan maravilloso, el deseo de Dios de salvar a todo el hombre, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. La gente a veces se pregunta y puede decir a alguna persona en este momento, o mucha gente a través del tiempo que ha vivido en este planeta Tierra, algunos llegaron a pensar que Dios no los ama, algunos llegaron a pensar que Dios estaba lejos de ellos, algunos llegaron a pensar que Dios no estaba interesado en que ellos vivieran en este planeta Tierra una vida con amor verdadero, no un amor que el mundo pretende tener, porque el amor del hombre hoy es, mañana no es. El hombre se equivoca, el hombre falla, pero el amor de Dios no falla. Es por eso que Dios muestra su amor a través de este versículo. Él nos muestra el plan maravilloso que tiene para redimir, para rescatar al ser humano, porque viene una ira, porque viene una condenación. Él no ha preparado el infierno para el hombre, sino que Dios ha preparado el infierno para Satanás y sus demonios. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo pecó, el diablo falló, el diablo se rebeló en contra de Dios, el diablo le hizo la guerra y le está haciendo la guerra a nuestro Dios. Pero Dios es tan misericordioso, maravilloso, que a pesar de que el hombre se aleja, a pesar de que el hombre no quiere nada de Él, Él muestra su amor, que manda a su Hijo desde el tercer cielo. Imagínate solo el viaje que Jesucristo hizo desde el tercer cielo. Solo el viaje que Jesucristo hizo desde el tercer cielo muestra ese interés, muestra ese amor. Cuando todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios,
Jesús le dice al Padre, Padre, envíame a mí. Satanás tenía a la gente cautiva en el pecado. Satanás tenía al hombre prisionero. Satanás tenía al hombre lleno de pecado, lleno de maldad. El hombre no podía hacer nada, pero Dios, el Padre, envía a su Hijo a morir a este planeta Tierra, a entregar su vida en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos gozar del perdón de pecados. Alabado sea Jesús. Imagínate, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, Dios ha amado a este mundo. Imagínate, desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, el pecado ha venido haciendo estragos, el pecado ha venido haciendo gran daño en las familias, el pecado ha venido haciendo gran desolación en la familia. Pero ahora Dios te dice, amigo, no te tienes que quedar atrapado con Satanás en el pecado. Satanás quizás te ha hecho hacer grandes cosas. Mira lo que sucedió con los jóvenes de este planeta Tierra, de este país, El Salvador. Todos creían estar en un camino correcto, pero se equivocaron. Satanás los había engañado, Satanás los había atado, los había sujetado. Pero ahora Dios muestra su amor, que manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros no quedemos cautivos, engañados por Satanás, sino que seamos libres para la honra y la gloria de Cristo, porque la Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. La gente dice es que a Dios lo vienen predicando hace de 2000 años, pero lo que nosotros tenemos por tardanza, esto es misericordia de Dios, porque para nosotros 1000 años son 1000 años, pero para Dios 1000 años son un día, y un día como 1000 años. Imagínate qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Cristo pronto viene. La gente piensa que esto es un juego. La gente piensa que esto es solo por llamar la atención. No, es un mandato de Jesucristo, es un mandato de Cristo. Imagínate cómo el hombre se alimenta 3 veces en el día. Está preocupado por tener comida, está preocupado por tener el desayuno y sacia su estómago está lleno, pero en la mediodía le vuelve a dar hambre y vuelve el hombre a comer. Algunos no solo comen hasta llenarse, sino que tienen espíritu de glotonería y comen y comen y comen y comen. Imagínate, por eso vienen a sus cuerpos algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue para maltratarlo de esa manera, sino que el cuerpo, hermano, hay que comer moderadamente, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea el Rey. Hoy el Espíritu Santo es el que nos hace andar por estos lugares. Imagínate en los tiempos cuando los jóvenes estaban en estos lugares, se les venía a predicar la palabra de Dios, se les venía a decir que les venía tormento, que les venía llanto, que les venía persecución. Los jóvenes no quisieron entender. Hoy están pagando duro, pero la Biblia dice que ellos mismos eligieron esos caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de un dolor, de un llanto, de una muerte, de una enfermedad. Pero el camino de Cristo es paz, es gozo, es amor, es mansedumbre, es templanza, es fe, es bonanza. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene. No es, hermano, solo por querer salir, no. Imagínate cómo se están perdiendo las almas, a pesar de que el hombre diga que esto es por hacer bulla. No, no es por hacer bulla. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La gente tiene necesidad de escuchar una palabra de Dios. La gente se alimenta en su cuerpo natural en la mañana, en el mediodía y en la cena, pero el hombre solo quiere oír palabra de Dios solo una vez, y a pesar de que solo va una vez por la tarde al culto, va de mala gana, va sin ánimo, va sin fuerza, va sin esperanza, va sin deseo de ir, porque Satanás es astuto. La Biblia dice, Jesús dijo que Satanás solo vino a matar, a hurtar, a dividir, a engañar, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque a muchos Satanás
Satanás le robó la libertad. Cuando Dios viene a dar libertad, el enemigo viene a robar la libertad. Imagínate a los jóvenes, cómo los tenía engañados. Hay algunos de esos jóvenes que van a pagar cadena perpetua, hermano. Ya no van a salir nunca jamás en su vida. Hay algunos de ellos, hermano, que van a pagar, hermano, 100, 500 años, 300 años, y el hombre solo logra vivir 120 años, hermano. Si puede vivir, vive 130. Imagínate. Pero el hombre piensa que esto es solo por salir a predicar. No, hay necesidad en las almas. El enemigo las está torciendo a muchos. El enemigo les ha metido espíritu de anticristo, pero que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Imagínate lo que Dios quiere hacer con el ser humano. ¿Qué es lo que pretende Dios al traer este sonido, al traer esta predicación a este lugar? Él quiere que si hay alguien por ahí en una casa, en un lugar de eso, que el enemigo le había metido cizaña, Él quiere sacar esa cizaña a través de esta palabra, a través del Espíritu Santo. Ama soquía catucanda, le beso, le veira, tuliba catucanda, lava sojeva, turiba canda, lava soquima canda, lava soquía canda, le beso, le veira, no tuquiba catucanda, lava soleva canda. Imagínate cómo el poder de Dios se mueve en estos lugares. Podemos sentir las arras del Espíritu, podemos sentir la presencia de Dios, pero aquel que se está alejando de Cristo, en vez de sentir la presencia, llegó un momento que sí sentía la presencia, que sí se quebrantaba delante de Dios, pero ahora el enemigo ha metido endurecimiento, ha metido, hermano, espíritu de error, espíritu de engaño, y lo quiere tener adormecido, lo quiere tener empleitado. Dice la Biblia que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el actor y consumador de nuestra fe. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo se va a levantar gente. Buenas tardes, hermano. Gracias. En el mundo siempre se va a levantar gente, hermano, a querer minar la mente y el corazón de los cristianos, de aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, porque Satanás desde el principio se movía. Imagínate, estaba en el huerto del Edén, en el Edén estaba Adán y Eva, pero allí se movía también la serpiente antigua, que Jehová lo reprenda. Allí se movía también Satanás, allí estaba el hombre, allí estaba Satanás engañando al hombre, allí estaba Satanás interesado en engañar al hombre, interesado Satanás en hacer pecar al hombre para que cayera el hombre de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios? Dice la Biblia que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador, nosotros somos pámpanos en la vid verdadera. Así que tenemos que estar cerca de Jesús, tenemos que estar pegados a la vid verdadera. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, nos marchitamos, nos secamos, así le sucede al hombre que comienza a dejar de ir a la iglesia, que comienza a dejar de leer la palabra de Dios, que comienza a dejar de orar, de arrodillarse, que comienza a dejar de ayunar. Así le comienza a suceder al hombre, se comienza a marchitar, comienza a decir: de nada me sirve ir a la iglesia. Imagínate, hermano, el hombre sin Dios, dice la Biblia que no puede hacer nada. Hay algunas personas que podrían llegar a decir: pero los ricos que no buscan de Dios hacen de todo, tienen empresas, tienen bienes, tienen bancos, tienen tesoros. Pero es que Dios no está hablando de eso, sino que Dios está hablando que nadie puede hacer nada en el reino de los cielos si no está pegado a la vid verdadera. Es que nadie
nadie puede hacer nada si no está cerca de Jesús. Nadie puede ir a libertar a otro que está allá cautivo en el alcoholismo. Nadie puede irle a libertar a alguien que está atado en cadenas de drogadicción, de lesbianismo, de homosexualismo. Nadie puede ir separado de Jesús a libertar a un brujo, a un satanista. Nadie puede hacer eso si no tiene a Jesús en su corazón, porque Jesús es poder, porque Jesús es misericordia, porque Jesús a través de su sangre Él rompe las cadenas. Alabados a su nombre en esta hora. Así es que hermano amigo, San Juan 3:16 nos habla acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Imagínate que de tal manera amó Dios a este mundo. Pero la Biblia dice que el hombre, después de que pecó en el Edén, el hombre en los tiempos de Noé solo era dado a la maldad, era dado de continuo a la maldad, de tal forma que Dios dijo un día: me arrepiento de haber hecho al hombre. Imagínate que Dios dijo un día: ya no voy a Él comenzó a arrepentirse de haber creado al ser humano. Comenzó a decir que el hombre solo había maldad en él y que lo iba a hacer pasar por un diluvio. Y comenzó a llover sobre la faz de la tierra y el hombre comenzó, hermano, a morir ahogado. Porque Noé les predicó 120 años, imagínate, como 120 años Noé les predicó que se apartaran de todo mal, pero comenzaron a decirle a Noé: Noé, es mentira, jamás ha llovido, jamás las nubes han traído tanta agua como tú dices. Ellos solo conocían que subía un rocío y regaba la tierra, y a Noé le comenzaron a llamar loco. Hoy a nosotros los cristianos nos dicen: ese está loco. Pero imagínate, hermano, cómo se les predicaba a los jóvenes, cómo se les decía a los jóvenes que les venía llanto, les venía tormento, les venía persecución. Ellos mismos nos decían que estábamos locos. Hoy la gente que no quiere de Cristo dice: esos están locos, cuando hablamos acerca del fin del mundo, el fin de los tiempos, cuando hablamos de que se acerca el fin del mundo. Aleluya. Se acerca, hermano. La gente comienza a decir: están loco, están loco. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es verdad. Pero Él está buscando al hombre para perdonarlo, de tal forma que dejó las 99 en el redil y va por los montes, por los collados, por los barrancos. Está buscando aquí, por Ciudad del Galo, por estos montes. Hay almas, hay en esas casas, hay almas que están necesitadas de Dios, pero han endurecido el corazón. Hay almas, hermanos, que están pidiéndole, imagínate, cosas a Dios, pero no quieren buscar de Dios, no quieren acercarse a Dios como tiene que ser. Ellos solo piden y piden y piden, pero no quieren servirle a Dios. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Manigua 1, Manigua 2, Manigua 3, hasta donde llega este sonido: Cristo te ama. Allí estás en tu casita, mira, bueno el Dios con cada uno de nosotros, que nos da el pan de cada día, y ahora ha permitido que la palabra de Dios se predique desde este lugar. Recordémonos que de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. A Jesús nadie le quitó la vida. Él proclamaba y decía: un mandamiento he recibido de mi Padre, que yo ponga mi vida voluntariamente por mis hermanos, por mis amigos, que yo entregue mi vida en la cruz del Calvario. Y Jesús decía: este mandamiento deseo cumplir, deseo obedecer a mi Padre, llevar este cuerpo
cuerpo a la cruz del Calvario, aunque Jesús sintió agonía, aunque Jesús estando en el Gólgota, estando en el lugar de la calavera, comenzó a exclamar: Eloi, 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 lama sabactani. Esto quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sentía que el Padre lo había desamparado, Jesús sentía que el Padre lo había abandonado, pero Jesús exclamó cuando la gente gritaba, los que estaban allí rodeándolo, viendo la crucifixión, algunos decían: crucifican lo que muera. Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba Jesús en la cruz del Calvario. A un lado un ladrón, al otro lado otro ladrón. Fue contado con los inicuos, con los pecadores. Aunque Poncio Pilato dijo: yo no hallo ninguna culpa en él. Poncio Pilato dijo: yo no encuentro en él ningún agravio, no encuentro en él ningún problema, no encuentro en él ningún pecado. Pero los ancianos de Israel sí encontraron en él. ¿Por qué? Porque ellos tenían envidia. Allí estaban los fariseos, allí estaban los saduceos, que buscaban una ocasión como hacer caer a Jesús, al Maestro. Pero Jesús, imagínate para qué vino. Él dijo: por cuanto me ha ungido Dios y me ha ungido con el Espíritu Santo. Él dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para proclamar sanidad sobre los enfermos. El Espíritu Santo está sobre mí para darle la vista a los ciegos. El Espíritu Santo está sobre mí para hacer caminar a los paralíticos. Él dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para sacar a aquellos que están en opresión, para libertar a aquellos que se encuentran en la cárcel y darles apertura de la cárcel. Aleluya. Gloria a Dios. Ya por ahí cerrando, hermano, Dios te bendiga. Vamos a hacer esta oración. Dios y Padre que estás en los cielos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el poder. Rey de reyes y Señor de señores, mira a esos hermanos, esas hermanas que están allí en sus hogares, en sus casas. Oh Dios mío, sabemos que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devora, viendo a quien engaña. Pero mayor eres tú, Jesús, que has sido bueno esta tarde, que has permitido que prediquemos esta palabra aquí, oh Dios mío, en Ciudad Delgado, aquí, oh Dios mío, en esta colonia. Rey de reyes y Señor de señores, si hay alguien, Dios mío, que se va a reconciliar en su casita y en su hogar, en su casa, si hay alguien que va a decir: oh Dios mío, que ha pecado contra ti, que te ha fallado, acepta ese reconcilio, Dios mío, escribe su nombre en el libro de la vida, perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, hazlo una nueva criatura para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Vamos a congregarnos. Congreguémonos, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea el Rey. Es bueno, es maravilloso, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. A veces, hermano, el enemigo te va a meter deseos de ya no querer ir. A veces el enemigo te va a poner un obstáculo en la misma iglesia, porque él sabe que ahí en la iglesia está la bendición, porque Satanás sabe que allí vas a encontrar palabra de salvación y vida eterna. Es por eso que a veces se levantan piedras de tropiezo, pero imagínate que el apóstol Pedro se levantó como piedra de tropiezo y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en el reino de los cielos. Si Jesús le llamó a Pedro Satanás y le dijo: apártate de mí, porque Pedro no quería que la voluntad del Padre se cumpliera en Jesús. Así que, hermano, alístese ya,
Gloria a Dios, ahí están las iglesias, mira, por ahí hay otra iglesia, todas son iglesias de Dios, alabado sea el Rey, que el enemigo no te vaya a engañar, que el enemigo no te diga, no, aquella no es de Dios, aquella es de Dios, no digas eso. La palabra de Dios dice en el libro de San Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, allí hay presencia de Dios, allí se constituye casa de Dios y puerta al cielo, porque donde dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, quizás tú te reúnas ahí en la casa, está bueno. La Biblia dice que en el inicio así se reunían en las casas, así se reunían de casa en casa, alabado sea el Rey. Si Dios te lo ha puesto de esa manera, gloria a Dios. Pero si puedes ir a la iglesia y aplicar la palabra que dice, mirad cuán bueno y delicioso es que nos reunamos los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, aleluya, gloria a Dios. Así que hermano, estás invitado este día. Si no querías ir, sal de ahí. En el nombre de Jesús, levántate, no te quedes sirviéndole al enemigo, sirviéndole a Satanás. Levántate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque si te propones, como se propuso Josué, entonces esfuérzate y sé valiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te bendiga.